están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Estamos en nuestro foro empresarial, turno tarde. Hoy acompañándonos el viceministro Pedro Mancuello. Vamos a estar hablando justamente sobre la situación de varios elementos en torno a la industria en nuestro país. Viceministro, un placer saludarlo. ¿Cómo está? Muy bien, Juan Pablo. Saludo a la audiencia. Gracias por el contacto. No, a usted, viceministro, por su tiempo con nosotros también y poder acercar a nuestra audiencia de primera mano ciertas informaciones. Quiero empezar un poco con relación al tema de un balance en lo que significa el inicio de año. Estamos a un poco más de una semana de terminar el segundo mes, haciendo también una suerte de pronóstico en este primer trimestre, mejor que definitivamente el año pasado, ¿no? Pero ¿está andando la cosa? Sí, realmente, para hacer un análisis un poco más riguroso en el tiempo, podríamos imaginarnos cómo empezamos el año pasado. Y al empezar el año pasado, creo que tuvimos un excelente arranque. Enero y febrero del año pasado, 2020, empezamos creciendo en 8.2%, un crecimiento interesantísimo. Parecía que íbamos a llevarnos por delante el año. Y finalmente ocurrió lo contrario, ¿verdad? El año nos llevó por delante, como dice Mafalda, con la vida. Marzo empezamos ya el bajón, abril fue un año realmente muy complejo para todo el mundo, algo casi nunca visto, ¿verdad? 100 años atrás, una pandemia, era algo similar, pero terminamos muy bien, un año relativamente desde el punto de vista económico. Todo el crecimiento vigoroso que se fue al mazo en los siguientes trimestres, en el siguiente semestre, pudimos recuperarnos a final del año y al final, contra todas las predicciones, cerramos casi con un crecimiento de menos del 1%, 0.9 negativo, pero fue mucho menos de lo que se esperaba. Y este año empezamos nuevamente con una perspectiva de crecer entre los que más vamos a crecer este año en la región, entre 4 y 5%, son los más optimistas. Y enero empezó realmente bien en el sentido de que, como la gente no pudo luego salir de vacaciones, la actividad económica fue muy importante, las ventas de fin de año también fueron muy buenas. Creo que el subsidio es un tema muy delicado, pero Paraguay, cuando se estudia en el tiempo, creo que vamos a salir muy bien posicionados. Los subsidios que se dieron, Putibó, Ñangarecó y otros muy puntuales, ayudaron a descomprimir mucho. En Paraguay no tuvimos lo que hasta en países desarrollados tuvieron: crisis de escasez, colas, ese pánico de atropellar el supermercado y no encontrarlo vacío. No lo tuvimos. Yo estuve recorriendo mucho el año pasado, el campus siguió trabajando en las cooperativas, el sector productivo. Entonces, para algunos sectores fue un año de grandes desafíos, y para otros sectores tuvieron que doblar la apuesta. Sectores como el agro, la construcción, pusieron la cara por nosotros y crecieron a tasas altísimas que ayudaron a que finalmente la caída no sea tan fuerte. Ahora, definitivamente hay muchas interpretaciones, viceministro, con relación al tema del subsidio. Entiendo que la mirada suya es una mirada optimista, pero concretamente, ¿en realidad eso sirvió como una suerte de parante a la situación de lo que se venía? Sí, totalmente. Hubo sectores como la zona de frontera, Ciudad del Este, Encarnación, que son base de no solamente capitales de las ciudades, sino que son pulmones de esas regiones y que a su vez atraen gente de otros sectores. Uno va a Ciudad del Este y encuentra gente de Cazapá, de Yu, del centro del país, que va a trabajar y descomprime la economía, y son sectores que se vieron duramente golpeados porque nosotros como país tomamos la decisión de cerrar el puente. Brasil y hasta su propio presidente Bolsonaro nos pidió que reabramos la frontera. Durante unos meses nosotros cerramos la frontera, no podían ingresar turistas de Brasil a comprar y hay cientos de miles de personas que viven del comercio de frontera. Yo estuve hace 3 semanas por ahí, en enero, y ahí había negocios que recibían 10.000 turistas por día. Entonces,
de 10.000 a 0 era prácticamente un golpe muy brusco, y todos esos sectores dejaron de alimentar y dejaron de tener ingresos de recursos, y eso, si no se contenía, podía ser fácilmente un estallido social. De hecho, tenemos casos como Ciudad del Este, que cuando se tomó la decisión, todas las decisiones económicas estaban basadas en temas sanitarios. Tomó la decisión sanitaria de retroceder de fase, la gente se levantó y no permitió, y se tuvo que mantener con ciertas restricciones la fase. O sea, había un clima de estallido social muy fuerte, había falta de ingresos muy sentida, y en cierta manera este subsidio de frontera contribuyó a evitar peores situaciones de conflictividad social. Ahora, viceministro, esto también me parece importante consultarle desde el punto de vista de lo que acaba de plantear en torno a estos polos, ¿no? Que implican polos económicos muy importantes. Brasil y Ciudad del Este consiguieron el caso del paso de frontera. Encarnación, viceministro, esto sigue siendo un problema enorme, ¿no? Sí, el siguiente gran desafío en zona de frontera es Encarnación y las ciudades limítrofes con Argentina. Argentina tiene cerrado su comercio, cerrado la posibilidad de que no solamente ciudades como Encarnación viven de los turistas que vienen del otro lado, sino que también hay un grupo importante de los autodenominados paseros que cruzan al otro lado y traen mercaderías. Entonces ahí tenemos un comercio informal importante, y en este momento el subsidio de frontera para la zona de Encarnación sirvió también para formalizar. La Subsecretaría de Estado de Tributación inscribió de oficio a 700.000 personas con su RUC transitorio como cuentapropistas. Entonces, también el apoyo financiero temporal estuvo acotado a una formalización, de hecho que ya lo hizo la SEP. Entonces, creemos que esto puede ayudar también a no solamente descomprimir la situación de presión, sino también a formalizar. Y de hecho, todas estas transferencias en subsidios que se hicieron también generan un movimiento en la economía, porque la mayoría de estos recursos se transfieren al consumo directamente, al pago de obligaciones. Entonces genera también un movimiento y una dinamización de estos territorios. Viceministro Mancuello, en los últimos meses se anunció la puesta en marcha de varios proyectos industriales que me hacen notar cuya inversión realmente daban números multimillonarios. Una de ellas, la construcción de la planta de celulosa en el norte del país. ¿Cómo está avanzando este proyecto y qué participación tiene el MIC para acompañar esta inversión, viceministro? Sí, es la inversión más grande que tenemos en el Paraguay en ejecución en estos momentos privada, es de más de 500 millones de dólares, que es la duplicación de la Ruta 2 a través de un consorcio de empresas nacionales que obtuvo financiamiento internacional. Entonces, tenemos en ejecución la inversión más grande en ejecución desde más de 500, está entre 520 y 540 millones de dólares. El año pasado se confirmó la segunda, en ese momento era la mayor inversión, 800 millones de dólares Omega Green, que vamos a hablar después si me permitís, y le superó nuevamente, nos volvimos a superar la inversión extranjera, 1.200 millones de dólares, que es una inversión donde la mayor parte va a ser inversión nacional. El grupo Blas APAC está buscando aliados y está consiguiendo inversiones nacionales, y aspiramos que podemos llegar inclusive en el mejor de los escenarios a que el 95% de la propiedad, la posesión del grupo inversionista sea nacional, y el grupo coinversionista, un grupo sueco de primer nivel, pero la gestión va a ser local. 1.200 millones de dólares se espera que pueda generar empleo a 30.000 personas, hacer un cambio realmente fantástico en una región tan necesitada y con tantos problemas, no solamente sociales, sino tenemos también problemas de años de ausencia de Estado y grupos armados. O sea, si el Estado no estuvo ausente, eso fue ocupado por
por insurgentes inclusive, ¿verdad? Entonces, con la presencia de este tipo de inversión, este territorio se va a reconvertir. Es la mayor inversión que está prevista en nuestra historia y es una inversión con alta tecnología. Es inversión viene de la mano de grupos como Grupo Sueco y que en el caso de Uruguay tenemos ya la expectativa de que le aumentó muchísimo a su producción. Entonces esta inversión no solamente genera empleo, genera tecnología, genera la posibilidad de exportar muchísimo y está llamada a convertirse en la mayor inversión en proceso. Nosotros estamos apoyando desde el MIC para que, al igual que la que hasta hace poco era la mayor inversión, pueda tener los beneficios de la ley de zona franca para una parte de su operación, combinado con la ley 6090, que es de inversiones, y también estamos viendo que otros regímenes que desde el MIC se manejan, como el régimen de materia prima o maquila, se les pueda ofrecer para volver lo más competitivo posible a esta inversión y transformarlo de un anteproyecto a un proyecto ejecutivo final que comience este año en la medida de lo posible. Aparte de esto, que ya nos hizo un pequeño adelanto de esta empresa de celulosa muy grande, definitivamente este 2021 se esperan más empresas. Sí, este año vamos a, si Dios permite, entre junio y julio queremos ya iniciar la construcción, o sea que el sector privado inicie la construcción de lo que es la mayor inversión en el sector biocombustibles. La empresa Omega Green es una empresa ya instalada en nuestro país, es subsidiaria de la mayor empresa de biodiesel de Brasil y que no solamente ya ha tomado la decisión de instalarse, sino que ya ha finalizado su proyecto ambiental, ya ha adquirido el terreno, ya ha obtenido el decreto que le permite comprar terreno, porque al no ser inversión nacional, necesita un decreto para instalarse en frontera. Eso ya está, ya salió también el decreto que le otorga la zona franca, va a operar la modalidad de zona franca, porque el 90% de su producción ya tiene vendida al exterior y tiene vendida a grupos de primer nivel como son British Petroleum de Inglaterra y a la Shell, que es un grupo que está en Estados Unidos, pero un grupo angloamericano. Entonces, de primer nivel, de primer mundo, ya han comprado a partir del 2024, tienen que recibir 3 productos principales se van a hacer. El Green Diesel, que es un diésel totalmente renovable, verde, producido a partir de nuestra materia prima, que hoy en día la exportamos principalmente como commodity sin mucho valor agregado. Entonces nuestra soja se va a transformar en soja certificada. Queremos que con el MAC y otras instituciones internacionales podamos certificar a 20.000 familias productoras de soja. Y acá también a veces hay muchos prejuicios porque uno se imagina el sojero y se imagina grandes extensiones de terrateniente y existen cientos de miles de productores que tienen 50, 100 hectáreas que plantan, entre otras cosas, soja. Entonces, queremos certificar a familias, pequeños lotes productores de soja bajo ciertos estándares ambientales que van a proveer. De esa soja se va a hacer aceite de soja, un primer valor industrial. Ese aceite de soja va a ser adquirido por Omega Green y va a transformarlo mediante un proceso de hidrogenado en aceite vegetal hidrogenado, que es la materia prima para hacer el Green Diesel, un diésel 100% hecho a partir de aceite de soja que es bombardeado con hidrógeno, y eso permite que sea casi un crudo liviano. Se van a hacer equivalente a 20.000 barriles por día equivalente a barriles de petróleo, ¿verdad? Pero de diésel y nafta de aviación, que es otro producto de alta calidad. Imagínense un combustible de avión, no se puede experimentar con eso. Son productos homologados por la Fuerza Aérea Americana, son productos ya de primer nivel, y lo más, a mi criterio, era espectacular otra vez que además de ser un producto de alta tecnología, de alto nivel, de buen precio, que ya está vendido a futuro, contribuye a reducir hasta un 80% las emisiones de los gases de efecto invernadero. Entonces Paraguay va a ser líder mundial en reducción de impacto ambiental. Entonces tenemos una triple ventaja, ¿verdad?
Socialmente, productores, familias productoras, ambientalmente, un menor impacto y económicamente, un producto de alta tecnología, de alto valor agregado. Viceministro, ¿por qué Paraguay? Esa gran pregunta que a veces nos ponemos a decir con tantos problemas de gestión, de seguridad jurídica, de infraestructura, materia energética. ¿Por qué Paraguay para estas empresas? Es una muy buena pregunta porque a veces nosotros creemos que somos lo peor de lo peor y si nosotros miramos, tenemos una corrupción galopante que nos avergüenza como ciudadanos. Siempre estamos ahí en la percepción. Y fíjate que es un indicador de percepción, lo que hace Transparencia Internacional, nos sentimos de lo peor. Pero la corrupción existe en el Vaticano, en Estados Unidos, en el propio presidente americano. O sea, no somos nosotros los genios de la corrupción, existe en todas partes. Entonces nosotros estamos con igual, o no sé si mayor o peor grado de corrupción, ¿verdad? Pero nuestra percepción, y eso está bien que suceda, porque si nuestra percepción es alta, nos obliga a hacer algo y a trabajar la siguiente etapa, que es la impunidad. Yo creo que el sistema judicial también está empezando a ponerse los pantalones largos y cada vez más somos más exigentes con la justicia, con la fiscalía, con las organizaciones, con las instituciones que tienen que velar por nuestro sistema judicial. Entonces, estos inversionistas internacionales miran y ven que Paraguay, al igual que otros países, tiene corrupción, tenemos alta impunidad, pero tiene una estabilidad que otros países no tienen. Tenemos niveles de estabilidad, de inflación, de estabilidad de nuestra moneda, Paraguay cuando emite un bono en los mercados internacionales, se pelean por comprar bonos de Paraguay y recientemente el Ministerio de Hacienda consiguió tasas del 2,38%, cuando que países con grado de inversión y mucho más serios que nosotros consiguen al 4, al 5%, nosotros estamos consiguiendo. ¿Por qué? Porque nos ven como un país estable en sus finanzas. Nosotros no emitimos moneda alegremente para financiar déficit. Tenemos una regla fiscal que en los últimos años se rompió un poco, pero que de hecho todos los países y todos los gobiernos tienen niveles de deuda del 40, 50, 60%, tienen déficit mucho más alto que nosotros. Entonces nosotros comparativamente en lo que es manejo de finanzas, inflación, números, estamos mucho mejor y somos más estables que casi todos los países de la región, excepto posiblemente a lo mejor Chile, en términos fiscales, es muy ordenado también con su Banco Central. Uruguay es también un país muy estable, pero tenemos muy buenos indicadores comparativamente a nivel mundial. Esta inversión estaba prevista inicialmente realizarse en Australia, pero cuando vinieron a visitarnos a Paraguay, vieron las condiciones, vieron nuestra estabilidad, vieron sobre todo el compromiso, el liderazgo que tenía en su momento el Ministerio de Industria y Comercio, que ahora se mantiene y creo yo que se acrecienta. Tanto la anterior ministra Liz Kramer como nuestro ministro actual, el ingeniero Castiglioni. Luis Castiglioni, no sé por qué casi me salió Petengil. Están reunidos ahora con el ingeniero Petengil. Entonces, el ingeniero Castiglioni le está dando lo que necesita el país, institucionalidad. Nosotros necesitamos crear, sabemos que estamos en tránsito por la función pública y como servidores públicos queremos que nuestras instituciones sean fuertes, sean predecibles, sean estables. Entonces, desde el MIC estamos dando continuidad a esta inversión y creemos que ya está con contratos firmados con la empresa que va a proveer la tecnología, con contrato firmado para la construcción, con contrato firmado para la fiscalización, con el terreno, con el impacto ambiental, contratos para entregar su producto y solamente ya vamos a tener 3.000 personas que van a estar trabajando en los próximos 2 años en instalar toda esta impresionante fábrica de alta tecnología que va a estar ubicada en Villeta. Viceministro, ¿han elevado también la vara de control en materia de lo que significa una empresa que quiera venir al Paraguay, que no se repita lo que sucedió en algún momento en la administración anterior con el tema del Lamborghini? ¿Qué hay de eso? ¿Mejoraron los estándares de control? Sí, existe una rama luego en temas de inversiones y tenemos un área como RDX que tiene un due diligence, se llaman, que es la debida diligencia. Nosotros tenemos como servidores públicos, tenemos que estar abiertos
a recibirle a cualquier empresario, a cualquier empresa, a cualquier ciudadano que quiera traer una propuesta de inversión, pero sabemos que muchas veces existen empresas que tienen mucho más trayectoria, mucho más reconocimiento, y así como existen empresas de maletín, existen también a nivel internacional empresas y empresarios fantasmas, ¿verdad? Entonces, parte de nuestra responsabilidad es el de asegurarnos de que las empresas, los empresarios han sido chequeados, y eso ha sido un error en el pasado que se ha cometido, se han asumido las consecuencias, ha habido cambios, y creemos que los errores sirven para fortalecernos. Uno tiene que tener la humildad de reconocer los errores y sobre eso construir las mejoras institucionales. Por ejemplo, un ejemplo, hoy tenemos nosotros una empresa que hace dirigibles, que son aquellos, no sé si te acuerdas, los Zeppelin, que eran los dirigibles. Yo creo que eso es un tema del futuro. Nosotros estamos contactando, porque a veces no solamente esperamos que nos contacten. Cuando vemos algo interesante, nosotros nos acercamos a la empresa que está queriendo construir dirigibles en Brasil y anticiparnos, invitarles para que vengan a Paraguay, pero también hacemos la debida diligencia para saber que las empresas, las instituciones tienen la seriedad, tienen el capital, tienen el conocimiento para evitar este tipo de situaciones que se han dado en el pasado y que a veces ocurren filtraciones y ocurren en todas partes, ¿verdad? Pero es nuestra responsabilidad hacerlas y asumirlas. Redec tiene una nueva y flamante directora general, la embajadora Estefanía Laterza. Me gustaría también que puedan entrevistarle. Es realmente una persona del mundo de la diplomacia muy preparada y que está también trabajando para seguir fortaleciendo y seguir teniendo empresas e inversionistas de primer nivel interesados en venir a Paraguay a invertir. Viceministro, quiero consultarle también, en el 2019 y 2020 se firmaron los acuerdos de arancel reducido para la industria automotriz con Argentina y con Brasil. ¿De qué manera se está trabajando para aprovechar estas ventajas y tener mayor penetración a ambos mercados, entendiendo que siempre estamos ahí con el miedo de que si se quedan, si se van, se quedan, se van estas empresas, ¿no? Como son las que están en los puertos francos, ¿no? Las maquilas. Sí. Yo creo que agradezco la pregunta porque a veces tenemos que hacer procesos que nos permitan llegar a nuestro desarrollo como país. Y si miramos la historia, países como Corea, mismo Japón, son países que no pasaron de ser una isla sin recursos, bombardeada con bombas atómicas, o por Corea, un país muy pobre, más pobre que Paraguay, que enviaba inmigrantes. Tenemos inmigrantes de Japón y de Corea que en su momento creyeron que Paraguay iba a tener mayor desarrollo que sus propios países. Y no lo logramos porque no llegamos a tener las políticas de Estado que ellos han tenido. Un país pequeño, con una población, un territorio relativamente y una población pequeña, la única forma de crecer y llegar a niveles de desarrollo es crecer a través del comercio internacional, de sus exportaciones. Y para eso nosotros necesitamos tener acuerdos internacionales, y en los acuerdos internacionales también necesitamos complementariedad económica. ¿Qué tenemos en Paraguay? Paraguay, sin tener todavía un acuerdo con la región, con Brasil, con Argentina, porque el Mercosur excluía explícitamente automotores y azúcar. Entonces, no era viable que una empresa venga a instalarse en Paraguay, el primer mundo, solamente para proveer a Paraguay. Tenía que instalarse en Paraguay para proveer a la región y al mundo. Al conseguir negociar y firmar estos acuerdos con Brasil y con Argentina, hemos conseguido dos cosas. Uno, que no nos limiten el desarrollo y el crecimiento. Inclusive también luchamos muchísimo para el tema de los vehículos usados, que querían prohibirnos, y tenemos nosotros un sector muy importante y gente de la sociedad que no tenía otra opción que su auto usado, su famoso Chileré, que fue una evolución del auto Mau. En un momento de nuestra sociedad era hasta aceptada algo claramente ilegal e irregular como el auto Mau. La gente, cuando tuvo la oportunidad, pasó del auto Mau al Chileré. Entonces mejoramos y no tenemos ilegalidad ni irregularidad, pero queremos nosotros seguir avanzando. Los acuerdos automotrices que negociamos y firmamos nos permiten que empresas de primer mundo que ya están instaladas en Paraguay, como Yasaki, una empresa japonesa que está en la cabecera del aeropuerto internacional,
o Fujikura, una empresa que está en Ciudad del Este, generando más de 1.300 empleos actualmente, casi llegó a 2.000, y muchos de estos empleos son de mujeres, madres solteras, que de otra manera no iban a tener un empleo decente, un empleo de nivel internacional, porque ese es el perfil que buscan. Nos permiten no solamente tener la posibilidad de integrarnos a la industria autopartista de Brasil y Argentina inmediatamente, sino que también países como Japón y Corea nos están mirando para instalarse acá en Paraguay y desde acá producir para la región y para, con los acuerdos que tuvimos con la Unión Europea, para Europa. Entonces vamos a tener nosotros, si conseguimos 50% de componentes regionales, vamos a poder exportar con mucha preferencia a Europa. Entonces eso es una buena noticia para Corea, para Japón, que hacen autos de primer mundo, no hace falta hablar de los autos coreanos ni japoneses, ya estamos siendo vistos como un país muy interesante para instalar sus industrias autopartistas, y en el caso de Corea, no solamente la industria automovilística, sino se va a instalar el próximo año. Hemos firmado un acuerdo con CATEC. CATEC es la industria automotriz coreana, va a instalarse en Paraguay para generar desarrollo de vehículos eléctricos. Y no solamente vehículos eléctricos normales, vehículos eléctricos de carga de 1.000, 1.500, 2.000 hasta 3.000 kilos, y vehículos eléctricos de pasajeros. Y no solamente ensamblaje, sino va a venir un centro de desarrollo de industria automotriz eléctrica. Entonces Paraguay puede ser una sede de desarrollo intelectual, de conocimiento de la industria automotriz eléctrica. Entonces ahí vamos nosotros a poder empezar a ser líderes en algunos puntos de lo que es la industria automotriz, y eso no hubiésemos podido hacerlo si no hubiésemos tenido acuerdos de complementación con Brasil, con Argentina, para tener acceso inmediato a eso, y con la Unión Europea ya en proceso firmado, ¿verdad? O sea, en proceso de ajuste para la firma, ¿verdad? Que hay restricciones ambientales, pero 20 años llevó a negociar eso, hemos conseguido cerrar, y está en curso acuerdos con Canadá, Estados Unidos está también muy cerca. Entonces creo que eso va a permitir desarrollar una industria que nos permita lo que otros países que han logrado desarrollar han conseguido: crecer hacia afuera, generando muchísimos ingresos por la exportación de nuestros productos. Nuestro mercado interno es insuficiente para poder llegar a ese crecimiento. Viceministro, por último también, ya que nos queda un minuto, el tema combustibles, precios y pasajes. Ese capítulo bastante vidrioso, ¿no? En un minuto vamos a hacer un triple combo. Combustible, nosotros somos tomadores de precios a nivel mundial. El precio ha venido subiendo, pero en contrapartida el tipo de cambio está bajando y tenemos la expectativa de que siga bajando. Aún así no está compensando, pero es un tema de libre comercio. Tenemos 21 empresas distribuidoras, emblemas, que están teniendo 2.500 estaciones de servicio en todo el país. Nosotros no podemos apelar que falte combustible, y en el peor de los casos lo que le dijimos es: empiecen a, teniendo en cuenta, cuidar muchísimo el diésel común, que es el que usa más la producción, el flete, empiecen a ajustar sus precios en las naftas con el mínimo incremento posible. De hecho, algunos todavía no lo están haciendo porque están cuidando. En el peor de los escenarios, también nos dijeron: vamos a cuidar al pasaje para que no suba el pasaje. Entonces, punto uno, no vamos a dar excusa para que suba el pasaje a corto plazo. Punto dos, el diésel común se va a cuidar mucho. Si sube, va a subir lo mínimo posible para que no haya desabastecimiento. Punto tres, el Estado a través de Petropar está trabajando y tiene reservas muy importantes adquiridas a bajo costo. Entonces se va a cuidar y va a ser una solución de mercado. No va a haber subsidios, no va a haber distorsiones, porque eso finalmente termina generando corrupción. Viceministro, la salud de nuestra industria del comercio, brevemente, ¿estamos bien? Estamos muy bien, estamos creciendo. Industria creció de participar del 9% en el PIB al 19%, casi duplicó, casi del 10 al 19, casi duplicó. Maquila está retomando, y creemos que este año va a ser un año de mucho crecimiento en el sector de la industria, del comercio, y también estamos apostando a lo que es zona franca de servicios. Queremos hacer un trabajo importante para traer servicios de valor agregado al Paraguay y generar más oportunidades de empleo a nuestros jóvenes que nos piden, necesitan, y estamos comprometidos a darles esa oportunidad.
de su primer empleo y que sea de calidad y con la mayor seguridad posible. Viceministro Pedro Mancuello, gracias como siempre por su tiempo. Juan Pablo, gracias por el tiempo, saludos a la audiencia y ojalá podamos nosotros, a través de lo que estamos en el servicio público, ustedes en la comunicación, las empresas, seguir trabajando, porque este es el momento que el país necesita que nosotros estemos dándole las buenas noticias y de cierta manera demostrar que no todo está malo, de que no todo es corrupción, de que no todo es desesperanza. Al contrario, nos espera un año de oportunidades, de crecimiento, más del 4%, si Dios permite que no haya más fenómenos climatológicos ni rebrotes de nuevas variedades, ¿verdad? Pero con la llegada de las vacunas, con el cuidado que hemos tenido, creo que estamos saliendo muy bien de esta situación a nivel mundial. Y es el mensaje final de trabajo, de producción y de esperanza. El viceministro Pedro Mancuello de Comercio y Servicios del Ministerio de Industria y Comercio hablando con nosotros aquí en el Foro Empresarial Turno Tarde. Hacemos la pausa, a la vuelta se vienen más informaciones. Como siempre, los deseos de que tengan buenos días y buena suerte. Hasta luego.